Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerle a Fundación Hacemos y a todo el equipo que viene trabajando, sobre todo en la red de formación de legisladores, por esta iniciativa. La verdad es que poder tomarnos un rato para conversar, para charlar sobre políticas sociales, me parece que es una necesidad de todo dirigente político y más en este tiempo que nos toca transitar, con un escenario particularmente agitado, un escenario que seguramente ninguno de nosotros pensó que podía suceder hace apenas 6 meses y que hoy nos genera nuevos desafíos. Así que, en primer lugar, como les decía, agradecer esa posibilidad. En segundo lugar, me gustaría plantear un poco de qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales. En líneas generales, sobre todo en los últimos 50, 60 años, ha habido un cambio muy fuerte en lo que tiene que ver con la concepción de lo que se conoce como desarrollo social o desarrollo humano, y que tiene que ver con la integralidad, es decir, con un abordaje totalmente multidisciplinario, distintas áreas trabajando con el centro puesto, justamente como su nombre lo indica, en el ser humano y en la célula básica de la sociedad que es la familia. Ahí hubo una evolución, si uno mira un poquito hacia atrás, a mediados del siglo pasado, probablemente lo que tenía que ver con la cuestión social estaba por un lado abordado desde instituciones intermedias, en aquel momento entidades de beneficencia, las iglesias, y en lo que tiene que ver con el ámbito estatal se dedicaba más bien a la cuestión de la previsión social, es decir, al trabajador en relación de dependencia y sobre todo lo que tiene que ver con beneficios jubilatorios y demás. Esto fue evolucionando y durante un tiempo siempre fue el área social de un gobierno, de una gestión nacional, provincial o municipal, una suerte de apéndice de las áreas de salud. Si nosotros nos ponemos a mirar los nombres, las denominaciones de los ministerios, vamos a encontrar en los años 70, en los años 80, era muy común Ministerio de Salud y Acción Social, Ministerio de Salud y Bienestar Social, siempre como una categoría que venía atada o vinculada a la prestación principal del Estado, que era la prestación de salud. Es decir, la persona acudía a esa ventanilla pública motivada en una cuestión de salud y a partir de ahí el Estado intervenía en otras cuestiones. Por supuesto que esto fue evolucionando en el mundo y también impactó en la Argentina, y a mediados de los años 90 toma forma el primer ministerio, o por primera secretaría en realidad, de desarrollo social a nivel nacional, que después tuvo correlato en muchas provincias, en algunas con formato de Consejo Provincial de Políticas Sociales o Consejo Provincial de Desarrollo Humano. Bueno, eso ha ido variando, pero que básicamente se consolidaban como las áreas de gobierno que se ocupaban puntualmente de la gestión de lo social. Esa evolución fue creciendo, por supuesto que uno podría trazar un corte muy importante que fue a partir del año 2001. La crisis del 2001 de alguna manera no solo replantea el formato de las políticas sociales, sino que lo modifica en volúmenes. Y cuando digo en volúmenes hablo de personas, cantidad de personas abarcadas por las políticas sociales y también de presupuesto, es decir, todo esto tiene un correlato presupuestario. Para que ustedes se den una dimensión, hasta el año 2001, previo a la crisis, la Argentina tenía alrededor de 250.000 beneficiarios de lo que en aquel momento eran programas sociales conocidos como el Plan Trabajar, que era una línea con financiamiento internacional y que básicamente apuntaba a la formación y a una contraprestación vinculada sobre todo a muchas obras pequeñas y demás. Eso en el 2001, por la virulencia de la crisis, por el impacto tremendo que tuvo no solo con el desempleo, sino también con los indicadores de pobreza, y ahora en un ratito hablamos un poco o repasamos un poco índices, números y también formas y conceptos para medirla. Pero básicamente lo que sucede a partir del 2002 con el plan Jefas y Jefes de Hogar,
que fue el primer programa de transferencia de ingresos de carácter universal que tuvo la Argentina, que llegó a tener a mediados del 2002 2.200.000 beneficiarios, es decir, se había multiplicado esa base original casi por 10, y que tenía que ver mucho con el efecto tremendo que tuvo la crisis del 2001 en la economía y en la sociedad argentina. También ahí empieza a tener un rol muy fuerte un factor que hasta el momento tenía una participación, pero de otro perfil y de otra envergadura, que son las llamadas organizaciones sociales, que también representan de alguna manera un universo sumamente amplio, sumamente diverso, sumamente heterogéneo, y que también ha ido variando su capacidad de representación con el tiempo. Pero bueno, a partir de esa fecha o de ese momento histórico, la Argentina pasa a tener un paquete de programas sociales muchísimo más amplio y un espectro de cobertura mucho más amplio, que después avanza y evoluciona de alguna manera en lo que es la asignación universal por hijo, que hoy llega a casi 4 millones de personas y que es el programa universal más grande que tiene la Argentina. Yo en esto hago una distinción muchas veces cuando se habla de cuántas personas en la Argentina reciben algún tipo de beneficio del Estado. Hago una distinción muy clara entre lo que son programas sociales estrictamente, como pueden ser programas de empleo, como pueden ser los programas alimentarios. Hay una segunda categoría que tiene que ver con la asignación universal por hijo, que la colocamos en realidad en lo que son programas de protección integral de la niñez. ¿Por qué digo esto? El concepto, la idea que funda la asignación universal por hijo parte de la idea de cubrir a aquellos niños, niñas, adolescentes que no están cubiertos por los otros sistemas. ¿Cuáles son los otros sistemas? Bueno, para los trabajadores que están incluidos en el esquema de impuesto a las ganancias, esa deducción que puede hacer la persona, el contribuyente, de los hijos menores a cargo, es la cobertura por parte del Estado. En el caso de aquellas personas que trabajan en relación de dependencias que no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, la asignación familiar que se paga desde el ANSES cubre o protege a esos chicos de menos de 18 años. Y quedaba un gran umbral, que eran todos aquellos chicos que no estaban en esas condiciones, que en general estaban en familias de personas que no tenían empleo, tenían empleos informales. Con la asignación universal por hijo, en la primera etapa, se cubre ese universo, y en el año 2016, en una medida que también fue muy importante, porque termina de cubrir este sistema de protección integral de la niñez, se incorporan los hijos de los monotributistas, que habían quedado de alguna manera como en una zona gris, porque no tenían cobertura ni por el lado del desempleo, porque no había un desempleado, porque esa familia figuraba como una familia que tenía ingresos porque era monotributista, que en general es una categoría que, como ustedes saben, le cabe básicamente a los cuentapropistas, a personas que tienen empleo por su cuenta, pequeños profesionales, comerciantes, etcétera. Y ahí con esa incorporación se termina de cubrir el universo total de niñas, niños y adolescentes de la Argentina. Es decir, este proceso que llevó un poco más de 14 años, cubre de manera universal ese sector de la población. Después hay otro gran sector, pero ya no es considerado técnicamente un programa social, que tiene que ver con aquellas personas que reciben algún tipo de prestación jubilatoria, pero eso tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones de la Argentina, y que tiene un correlato en los aportes que hacen los trabajadores en actividad para que a la hora de jubilarse puedan recibir su beneficio. Por supuesto, no lo vamos a ver hoy, pero es un tema que en la Argentina siempre ha estado, yo diría, en los últimos 25 años ha pasado por distintas etapas críticas. Hay un proceso de crisis a nivel mundial de los sistemas jubilatorios que tienen que ver mucho con la modificación que ha sufrido la pirámide poblacional, es decir, hay una cantidad cada vez más grande de personas que reciben beneficio y hay una cantidad menor de personas que aportan para sostenerlo. Entonces el sistema solidario, como se lo conoce, entra en crisis, y eso también genera, y Europa lo ha vivido ya hace varios años,
un replanteo en los formatos de los sistemas jubilatorios. También en esto incide mucho lo que tiene que ver con el crecimiento, el aumento de la expectativa de vida de las personas, producto del desarrollo de la tecnología farmacéutica, de la investigación y de la ciencia. Hoy la expectativa de vida de una persona en condiciones, digamos, promedio, se ha estirado notablemente en todo el mundo. En Argentina no es una excepción al caso, y eso también pone en crisis la cantidad de años que la persona después de jubilarse va a recibir el beneficio. Yo no soy experto en ese tema, así que seguramente podamos armar con el equipo de Hacemos algún módulo vinculado a ese tema, que realmente es importante y que, insisto, está en crisis en casi todo el mundo, y nosotros lo hemos vivido en los últimos años con las distintas reformas y las discusiones acerca de la fórmula jubilatoria. La Argentina ha pasado por un proceso, como yo les decía, en 25 años, donde pasó de tener en el año 94 crear el sistema de capitalización, que en la Argentina no existía solo el de reparto. Convivieron los dos sistemas durante casi un poquito más de 10 años, y después finalmente se disolvió el sistema de capitalización y se volvió todo el sistema de reparto. Bueno, esto siempre genera, por supuesto, que dudas y que críticas, pero insisto, es un tema que merece un capítulo específico y aparte. Volviendo a lo nuestro, volvemos a las políticas sociales, y un poco la idea de hoy es que veamos algunos conceptos, que tengamos algunas ideas. Yo recién les hablaba al pasar de los números de la pobreza, ¿no? Todos hemos escuchado, todos hemos debatido. Ha sido un tema que en los últimos años ha tenido muchísimas idas y vueltas. Varias cosas al respecto. Primero, respecto de los métodos, ¿no? Cualquier país que se precie de serio requiere un sistema de estadísticas profesional, serio y sostenido en el tiempo. Es decir, la estadística tiene que ser parte de las políticas de Estado. Es muy difícil, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que lo que no se mide no se mejora. Y en términos de políticas sociales, poder medir, poder tener diagnósticos, por más que a veces parezca que es una colisión entre una disciplina que tiene mucho de emocional, que tiene mucho de sensibilidad, que tiene mucho de poner el cuerpo y de explicar cosas que no siempre se explican desde la lógica o de lo racional, pero es clave para cualquier intervención, para cualquiera que mañana tenga una responsabilidad o que hoy tenga una responsabilidad de gestión en políticas sociales. Es clave tener datos, tener números. Es imposible hacer políticas sociales, llevar adelante políticas sociales de manera seria y sostenida si no tenemos un buen diagnóstico, si no tenemos una línea de base, un punto de partida. Porque probablemente no solo equivoquemos en la definición, sino que eso va a llevar aparejado. Pensemos que en políticas sociales, salvo el capítulo de la emergencia, todo lo que se puede hacer requiere método, tiempo y sobre todo una mirada de mediano y largo plazo. Entonces, ese punto de partida, que es el que nos van a dar los datos duros, es clave. Si yo no sé qué cantidad de familias en situación de pobreza e indigencia hay en una localidad, es muy difícil que defina un plan de abordaje, por ejemplo, alimentario. Si yo no sé la cantidad de personas con conexión a agua de red que hay en un barrio, es muy difícil que yo planifique la urbanización de ese barrio. Y así en cualquier ámbito o en cualquier arista de las políticas sociales. Entonces, tener una herramienta de medición de datos seria, coherente y constante es fundamental. Después uno puede ir modificando metodologías, incorporando variables, y ahora lo vamos a charlar un rato sobre cómo medir la pobreza y por qué es importante una mirada en este momento, sobre todo multidimensional, de la pobreza. Pero concentrados en eso, es una herramienta de medición seria y confiable. Después hay otro componente que tiene que ver con, si uno toma desde el año 83, con el retorno a la democracia en la Argentina, del año 83 para acá, la Argentina no ha dejado nunca de tener menos, con algunos matices, de un 20% de pobreza.
Por supuesto que en los picos graves, si uno mide el año 89, había más del 50% de pobreza con la hiperinflación. La crisis del 2001 también llegó a números de alrededor del 50% de pobreza. Seguramente este momento que estamos viviendo está aumentando los índices de pobreza y estamos esperando que no, pero con una expectativa muy, muy preocupante respecto al día después del pico de la crisis sanitaria. Todo eso tiene que ver básicamente con una conformación, porque cuando uno tiene una sociedad que durante más de 30 años lleva lo que se llama el núcleo duro de la pobreza, es decir, ese 20-25% que independientemente de las mejoras de las condiciones económicas no sale. La crisis del 2001 fue muy gráfica en eso. Hubo un porcentaje importante de gente que pasó de estar en una situación de clase media a ser considerado pobre desde el punto de vista del ingreso. Pero tenía herramientas que le permitían, redes de contención, capacitación, etcétera, que le permitieron, cuando mejoró la situación económica, rápidamente salir de esa posición o de esa situación de pobreza. El tema es cómo trabajamos, y es el gran desafío, con los sectores que no despegan de alguna manera por más que mejoren ciertas condiciones externas. Es decir, ustedes habrán escuchado hablar de la teoría económica. Yo no soy economista ni lo quiero ser, pero la teoría del derrame, que básicamente lo que propone es que, bueno, que si mejora la economía de un país, ese crecimiento y ese desarrollo económico va a derramar sobre los sectores que menos tienen casi de manera automática. Bueno, está probado que no es tan así. Y también está probado que el gran motor, que la gran herramienta para salir de la pobreza, tiene que ver con dos palabras que todos conocemos muy bien y que el desafío de un gestor público, de alguien que tiene a cargo las políticas sociales, me parece que es cómo articular esas dos palabras. Una palabra es la educación y la otra palabra es el empleo. Y educación y empleo, en un mundo tan cambiante, en un mundo tan dinámico, con los desafíos que nos propone la coyuntura, pero también la tecnología, todo eso tiene que ser, realmente tiene que tener una comunión muy grande para no, pues si eso va disociado, pasan las cosas que pasan. Es decir, el sistema educativo muchas veces no prepara para el mundo laboral en el que estamos viviendo, y el mundo laboral muchas veces no tiene una conexión con el sistema educativo para proponer esas mejoras o esas necesidades reales, y ahí se produce un choque que genera en el medio la frustración de las personas y en muchos casos la imposibilidad de acceder a un empleo de calidad. Entendiendo eso, y por lo menos desde mi humilde visión, creo que el camino es por ahí. Digo, no hay, todas las demás políticas pueden ser paliativas, pueden ser acompañadas o acompañantes de la emergencia puntual. Lo es la política alimentaria, lo es la política de transferencia de ingresos, pero todo tiene que apuntar a ese desarrollo y esa mejora intergeneracional. La Argentina tiene una enorme tradición y una enorme historia de desarrollo humano de generación en generación, y de hecho esa posibilidad fue la que en su momento motivó muy fuerte a que todos, la gran mayoría de nosotros, somos, como se dice, nietos o hijos de los barcos. Es decir, todas esas corrientes migratorias que vinieron a nuestro país y que la gran mayoría venía de una situación de pobreza, pero que con dos apuestas muy, muy claras, me parece, que fueron la educación y el trabajo y el esfuerzo, apostaron en el mediano y largo plazo a una mejora. Y ese proceso que se dio muy fuerte, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, creo que ha sido el gran motor que sobre todo ha sostenido una clase media fuerte, pujante, y que siempre ha sido como la gran reserva intelectual y crítica de la Argentina. Ese proceso, con una situación de tantos años de pobreza estructural, se ha venido deteriorando claramente, y en paralelo ha habido un deterioro enorme de muchas de las prestaciones que daba el Estado, la salud pública, la educación pública. Eso también ha generado una consecuencia, en muchos casos, de involución. Yo recuerdo en los años 2010, yo estaba trabajando en el gobierno de la ciudad y tenía a cargo todo lo que era primera infancia y la relación con la sociedad civil, comedores, etc. Me acuerdo que habíamos hecho
una pequeña encuesta con las familias de chicos que asistían a centros de primera infancia de la ciudad. Es decir, les preguntábamos cómo se imaginaban a sus hijos, si se imaginaban que sus hijos iban a estar mejor que ellos o no. Y la verdad que la encuesta fue muy interesante porque uno tenía dos grandes grupos de respuestas. Los hijos de argentinos que ya tenían varias generaciones en el país eran pesimistas respecto al futuro. Y los que eran inmigrantes eran muy optimistas respecto del futuro de sus hijos y vivían en el mismo barrio, iban al mismo centro de infancia y tenían características sociales muy similares. Entonces, ese motor me parece que es lo que hay que de alguna manera también reactivar y recuperar, que tiene que ver con un esquema de valores y también con un esquema de norte, y romper con algo que seguramente excede la Argentina y que es parte de los tiempos que nos tocan vivir, que es el cortoplacismo y la mirada casi, yo diría, de acá a un ratito, ¿no? Entonces, eso me parece que también es central a la hora de pensar cualquier política social. Porque, insisto, está el capítulo de la emergencia. El capítulo de la emergencia es clave. Hoy creo que ningún gobierno local puede no tener un área de emergencia profesional, capacitada y con mucha flexibilidad a la hora de activarse. Si uno mira en el tiempo, hace 20 años un municipio grande por ahí no tenía área de emergencias, tenía a lo sumo una dirección de defensa civil y alguna cosa que coordinaba con bomberos. Bueno, creo que está claro que todo lo que es el proceso de ciudades resilientes, todo lo que tiene que ver con la gestión de la emergencia, porque aparte tiene un impacto político directo. En otro momento pasaba más como una cuestión vinculada a una catástrofe natural y bueno, no había de parte de la ciudadanía no había tal vez una demanda tan directa sobre el gobierno local. Hoy la hay desde hace un tiempo largo, insisto, y aparte estas cosas que aparecen ponen a prueba todo el tiempo esa capacidad de flexibilización, es decir, poder armar un comité de crisis y en pocas horas tener montado un esquema de emergencia para salir de la contingencia, la flexibilidad de los funcionarios, que un gobierno que tenga la capacidad de, por ejemplo, transformar a todos sus funcionarios, ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, y poner a todos sus funcionarios atrás de la situación sanitaria y rápidamente reorganizar procesos y adecuar instituciones, etcétera. Bueno, esa capacidad hoy es una demanda fundamental. Eso para afrontar la emergencia. Después está el otro plano, que creo que es el que, como les decía recién, trabajando con mirada de futuro, es el que no hay que descuidar y hay que sostener y tener la capacidad, y esto se los digo por la experiencia de vida propia. Muchas veces el gran dilema es entre lo urgente y lo importante en la gestión, ¿no? Y poder sostener esos proyectos de mediano y largo plazo, independientemente de la circunstancia y la coyuntura, es una virtud poder hacerlo, y creo que es lo que, cuando pasa la coyuntura, cuando pasa la emergencia, uno mira hacia atrás y puede ver el fruto de lo que ha cosechado, justamente si sostiene esos proyectos. Y cuando hablo de esos proyectos hablo de 3 ejes, yo diría. Uno que tiene que ver con la primera infancia, trabajar muy fuerte el proceso del embarazo y de los primeros 1000 días, o de los 0 a 45 días hasta los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque es una etapa que define muchísimas cosas, porque es una etapa de cuidados donde la intervención del Estado inteligente y sobre todo vinculada a lo que se llama gestión asociada, que es el trabajo con la sociedad civil, con distintas entidades, es fundamental, y que va a ir de la mano del segundo eje, que tiene que ver con la educación. Es decir, ese chico que recibe la estimulación temprana, la alimentación y el acompañamiento en los primeros 1000 días, cuando ingresa a la etapa primaria, ingresa de manera muy distinta. Me parece que uno de los objetivos de las políticas sociales tiene que ser nivelar esa posibilidad o ese punto de partida para que todos arranquen la carrera con las mismas posibilidades reales, no de discursos, sino reales.
esa nivelación va a permitir mejorar el proceso educativo en todas sus instancias y ahí sí también sumar el vínculo, como hablábamos hace un rato, entre el mundo de la educación y el mundo del empleo. Digo, cuando definimos contenidos, cuando definimos metodologías de trabajo, de estudio en el aula, etcétera, claramente, y esta pandemia también nos pone a prueba un desafío realmente inédito, que tiene que ver con la brecha digital, que tiene que ver con el acceso a las nuevas tecnologías, que tiene que ver con la capacidad de flexibilizar y de pasar de un aula con un pizarrón a una reunión virtual como la que podemos tener nosotros ahora. Y sobre todo el para qué, cuáles son los empleos del futuro, cuáles son las perspectivas que tiene que tener alguien que está en la escuela secundaria y por ahí sigue todavía en muchos lugares. Hay una frase que le robo al ministro, el exministro Finocchiaro, que era: Argentina es un país con escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y es cierto, porque eso se da en muchos casos, y uno cuando lo ve, ensamblar esas tres etapas realmente es un desafío que exige sobre todo mucha capacidad de abrir la cabeza y de pensar cosas nuevas, digo, de animarse a pensar cosas nuevas y de una frase que es nefasta en el Estado, que es siempre se hizo así. Entonces, cuando van a una oficina pública de cualquier nivel, en cualquier lugar de la Argentina y seguramente en otros lugares del mundo también, a veces uno indaga sobre un procedimiento, sobre una manera de hacer las cosas, sobre algún tema, y hay un momento en el que se llega a un embudo, que es cuando no hay explicaciones muy valeras, hay un momento en el que todo termina en siempre se hizo así. Bueno, el siempre se hizo así es muchas veces la mejor razón para que se deje de hacer así. El tercer eje tiene que ver con esta frase, que también fue una frase bastante debatida el año pasado, sobre todo, que es respecto al cemento. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el cemento? Estamos hablando de políticas sociales, esto no es urbanismo, esto no es infraestructura. Bueno, en un país como la Argentina, con las características que tiene la Argentina, y todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de esto algún barrio en el que hemos estado recorriendo, caminando, la infraestructura es fundamental. Es decir, poder avanzar con planificación en el tiempo, en un proceso. Pensemos que la Argentina tiene 4.000 villas y asentamientos o barrios populares, o como ustedes lo quieran denominar, a lo largo y a lo ancho del país. La provincia de Buenos Aires tiene 1.600 de esos casi 4.000. Y eso representa 4 millones de personas en todo el país que están viviendo en esas condiciones. Entonces, el acceso a los servicios básicos, la posibilidad de llegar a la escuela o al centro de salud a través del asfalto, de tenerlo con proximidad, todo eso claramente es una pata importantísima de las políticas sociales y no puede ir disociado. Entonces, creo que esa discusión retórica de si el cemento se come o no se come, sobre todo cuando uno vive momentos como este. Fíjense, estamos viviendo un momento donde la principal estrategia para prevenir el virus tiene que ver con algo que a mí me lo enseñó mi abuela hace muchos años, que es lavarse las manos. Y eso que es tan simple, tan aparentemente tan básico, en muchos lugares es realmente complejo, porque no hay un acceso al agua potable, por ejemplo, o porque no hay acceso a cloacas. Entonces, muchas de las situaciones sociales que se vinculan, por eso digo, lo decía al principio, no se puede analizar lo social si no se lo mira de manera interdisciplinaria. No es solamente una cuestión de ingreso, sin duda que hay una cuestión de ingreso en la pobreza. Y por eso cuando hablábamos de las formas de medir, yo les decía, hoy tenemos que ir más a un esquema de medición de la pobreza multidimensional, que por supuesto que es más complejo, que es más difícil de hacer en el territorio, pero que es mucho más real. Porque si no, siempre tiene que haber una línea de corte en una medición, y entonces una familia que gana un peso más que la de al lado, probablemente figure como que está por arriba de la línea de pobreza. Ahora, si esa misma familia
que gana un peso menos, tiene acceso al asfalto, tiene centro de salud cerca, tiene agua corriente, tiene cloaca, no tiene que pagar un camión, no tiene que colgarse de la luz, seguramente la discusión sobre quién es más pobre va a cambiar y el resultado va a ser otro. Entonces, insisto con esto, primera infancia, educación y vínculo con el mundo del trabajo y infraestructura. Y a esto le agregaría, ya desde la mirada más de qué hacemos como Estado, esta idea del abordaje interdisciplinario, cómo hacerlo de manera inteligente. Es decir, nosotros creo que hemos, con la tecnología que existe hoy, con muchas herramientas, hoy hay una posibilidad casi online de acceder de manera individual a cada ciudadano en muchas de las cuestiones. Esto elimina uno de los grandes males de las políticas sociales, de los peores males de las políticas sociales, que tienen que ver con la intermediación y con el clientelismo. Y la intermediación y el clientelismo, que en la Argentina tiene una historia muy larga. Hay un libro muy interesante de Hilda Sábato que se llama La política en las calles, que de alguna manera cuenta campañas electorales de los años 1860, 1870, 1880. Y la verdad es que muchas de las mañas o de las picardías, entre comillas, vienen desde tiempo inmemorial, no solo en la Argentina, también hay que decirlo, pero por eso hay que ponerle sistemas que lo reduzcan a su mínima expresión. Y cuando uno ve todo lo que se puede hacer con la bancarización de los programas sociales, mucho se ha avanzado, todavía queda bastante por avanzar, todo lo que tiene que ver con la presencia directa del Estado en el territorio, y ahí hago un paréntesis, un programa que me tocó diseñar en la gestión provincial en el 2016, que después llegó a todo el país y que el gobierno actual ha sostenido, por lo menos a nivel nacional. Yo creo que es una política de las que uno se puede sentir orgulloso, pero aparte me parece que han tenido efecto real. En la provincia nos permitió gestionar más de 5 millones de trámites, que es el Estado en tu barrio. El Estado en tu barrio como concepto, básicamente lo que hace es llevar el Estado con las ventanillas y con los funcionarios del Estado de manera directa y presencial a los lugares más alejados, sobre todo pensando, y yo sé que esto se ve en todo el país, entonces hay realidades muy distintas, pero sobre todo pensando en los grandes conglomerados urbanos como pueden ser el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Tucumán, Gran Mar del Plata, es decir, lugares donde el esquema de oficina en el centro queda demasiado lejos, a veces no tanto del punto de vista de la distancia física, pero sí, y eso lo vimos mucho al inicio de nuestra gestión en la provincia, desde lo cultural. Hay gente que no se mueve de su barrio, que hace una vida por distintas razones en un radio de 30 cuadras y ha desarrollado toda su vida en ese radio. Entonces, la proximidad de una oficina para la que tiene que tomarse un tren y un colectivo o 2 colectivos se vuelve realmente lejana. Y eso puede ser para hacer un trámite de documentación o puede ser para ir a un operativo de vacunación. Entonces, claramente, así como se llega con la tecnología de manera individual, se tiene que llegar con el Estado de manera individual y de manera presencial. Porque aparte, en la lógica del abordaje interdisciplinario, muchas de las oficinas del Estado se han diseñado en otro momento y en otra época de la política social. Entonces, se invirtió la carga de la prueba, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? La gente tenía que saber a dónde tenía que ir a buscar la solución de su problema. Yo tengo que ir a la ventanilla de tal programa, porque ahí me lo van a resolver. Es al revés. Hoy debe ser, la gente va a la ventanilla del Estado en general, se hace un análisis, se diagnostica y se deriva. Esto es como cuando a uno le duele algo y va a una guardia de un hospital. Yo no voy a la guardia y digo, bueno, quiero que me vea ahora un cardiólogo y que me recete esto y esto, que es lo que necesito. Yo voy, describo mis síntomas, me duele acá, y el clínico analiza y deriva, y en función de la derivación se define si hay que hacer una placa, si hay que dar un remedio, etc. Y la ventanilla social tiene que ser eso, por eso el avance, y hoy todo va en camino a la ventanilla social única, es decir, un lugar donde hay un diagnóstico, que aparte
hay una integralidad. La mujer que viene con un problema de documentación de su hijo probablemente tenga también alguna otra situación vinculada a su grupo familiar. Entonces, poder abordarlo todo de manera conjunta es mucho más eficaz, es mucho más eficiente. Y por el otro lado, también genera una sensación muy de satisfacción en la persona que fue a esa ventanilla, ¿no? Y eso también es algo que a mí me parece que es importante, que la idea del vínculo entre el ciudadano, el vecino y el Estado no sea esa idea del mega edificio que medio que atemoriza por momentos. Y tampoco del lado del Estado esa actitud de estar a la defensiva porque, ahora viene con este problema y yo qué voy a hacer y cómo lo voy a resolver, o cómo lo pateo, cómo lo derivo, que también fue un tema que cuando uno concentra todas las oficinas en un mismo espacio físico, se acaba el peloteo y el que tenés que ir a la vuelta que volvió otro día. Todo se resuelve ahí, están todos los que tienen que resolver en el mismo lugar. Eso como concepto general. Y redondeando para no extenderlo, y porque la idea de esta primera charla era justamente eso, una introducción, una conversación, una enunciación de algunos de los temas. Recordar siempre esto: el objeto central de la política social es claramente el ser humano, es claramente la familia de manera integral, y es tal vez de las políticas públicas la que acompaña al ser humano en todas las etapas de su vida, desde la panza de su madre hasta la última etapa en su vejez. Nada, creo que dejamos por lo menos sentados algunos ejes. Insisto, agradecer nuevamente la iniciativa. Vamos a dejar también alguna bibliografía, algunos lugares para obtener datos sugeridos, que me parece importante que las hemos repasado rápidamente hoy. Y por supuesto también a disposición por esta vía electrónica para consultas, para comentarios y demás. Gracias de vuelta al equipo de Fundación Hacemos y a toda la red de formación de dirigentes locales. Un abrazo grande.